Buenos días, mi nombre es Nicolás Ortiz. El día de hoy voy a realizar la interpretación del primer capítulo por Nicolás Carr, fundamentado en la transformación cognitiva por Internet. Bueno, a raíz de ello, traté de construir lo que sería un índice preciso. Tenemos una introducción, transformación cognitiva por Internet, fragmentación de la atención, evolución tecnológica personal, transformación cultural de la información, experiencia subjetiva digital, cambio generacional, reflexión personal y technological self, consecuencias psicológicas y crítica autocrítica, que es una conclusión acerca del capítulo. Bueno, por otro lado tenemos una introducción importante acerca de Nicholas Carr. Nace en 1959, es un escritor estadounidense, tiene análisis crítico sobre tecnología, fue graduado de Dartmouth y tiene una maestría en Harvard. Ganó reconocimiento con ese artículo principal que pues normalmente se conoce como Google nos está haciendo estúpidos. También tiene una obra de Glass Cage, en la cual examina cómo la tecnología afecta nuestra cognición y a nivel directamente como tal de la sociedad, cómo se erradica este tipo de problemática. También es importante pues como tal, el crítico de ese determinismo tecnológico se veía más influenciado y repercutía más en lo que serían las publicaciones que tenía en New York Times y digamos The Guardian. Eso es como lo fundamental acerca de lo que sería Nicholas Carr. Continuando, tenemos la transformación cognitiva por Internet. La frase clave en este caso es que no pienso de la forma que solía pensar. Digamos que Carr muestra cómo nuestra mente cambia con el uso de Internet. Básicamente hablamos de que realmente ya no necesitamos de ese tipo de proceso psicológico y proceso, digamos, a nivel personal complejo, sino que ya se trata de hacer muchísimo más precisión en el uso del Internet para absolutamente todo. Esa inmediatez y dejar el proceso complejo para llegar a adquirir el conocimiento real. La web nos da acceso inmediato a información, pero modifica nuestros procesos mentales, genera una especie de degradación u obsolescencia programada, en este caso por parte del ser humano, donde se desvincula de un proceso legítimo y se afronta como tal un proceso más superficial, donde el conocimiento básicamente lo tiene en la palma de su mano. Retomamos, digamos, lo que dice McLuhan, donde los medios no solo no solo informan, perdón, sino que en este caso moldean el pensamiento. Esto básicamente se sitúa en cuanto, digamos, personas de la más avanzada de nuestras generaciones y pasadas, donde podemos ver que se encuentra, digamos, situado canales como los Caracol, RCN, etcétera, y allí se otorgan este tipo, digamos, de licencias para poder moldear el pensamiento de determinadas personas y así, digamos, a generar ese tipo de segmentación a nivel, digamos, política, social y demás. Tenemos una fragmentación de la atención. La metáfora principal es que antes era un buzo en un mar de palabras, ahora voy en moto acuática. Esto acerca de esa inmediatez, esa falta, digamos, de profundidad acerca, digamos, de la lectura, el desarrollo del conocimiento por sí mismo como ser humano que desarrolla este tipo de procesos con naturalidad. También podemos ver que los estudiantes ya no pueden leer libros enteros, sino que tratan de precisar sus ideas y encontrar todo el tipo de contenido de una forma más exacta mediante síntesis y demás procesos que realiza como tal las inteligencias artificiales, Google, Wikipedia, etcétera, etcétera. Internet da mucho, pero exige nuestro pensamiento lineal a cambio. Creo que es esa reciprocidad donde podíamos hablar directamente de que realmente necesitamos brindar información para poder terminar con este tipo de problemáticas que se presentan. Digamos, en cuanto a lo que serían las deficiencias que llega a tener la inteligencia artificial si las llegase a presentar de una manera un poco más global, pero básicamente el ser humano ahí lo que hace es tratar de intercambiar ese tipo de conocimiento. Tenemos la evolución tecnológica personal, el computador pues ya se convierte como tal, bueno, no tanto el computador sino el dispositivo móvil en una extremidad o una extensión del ser humano, donde Carr también nos invita a entender que ese tipo de filosofía, digamos, donde una persona puede llegar a decir cómo me encuentro perdido cuando se le pierde el cursor su computadora además, y podemos ver que es esa interpretación del yo, del ser y estar, toda esa concepción que digamos podría gestionarse por medio del Dasein. Entonces creo que es una consecuencia particular de la tecnología. La transformación cultural de la información, aquí podemos ver que vivimos en un momento de transición entre dos modos de pensamiento. En este caso podemos hablar de algo tal vez pesimista, algo un poco más positivismo, más guiado al ámbito, digamos, de ese activismo
acerca de qué vamos a hacer con ese tipo de tecnología, y podemos ver también que hay una lectura lineal que se está volviendo básicamente en nuestra cultura como obsoleta. Entonces esa obsolescencia programada de la que ya estaba hablando desde el inicio, la podemos ver que se presenta en este caso debido a que ya no necesitamos de hacer procesos complejos, necesitamos lo sencillo, la inmediatez. Tenemos una experiencia subjetiva digital, aunque perdemos paciencia al leer, sentimos que somos más inteligentes al navegar. Esto directamente a esa biblioteca de bolsillo, esa memoria de bolsillo que te cargamos todo el tiempo, ya que nos genera afecciones cuando estamos en un contexto social, ya sea en clase cuando un docente está hablando sobre un tema en particular y menciona un tema importante. Básicamente ese tipo de dudas que nos quedan ya no las presentamos en clase, sino que tratamos de desarrollarlas por medio de la web. Hay una contradicción en este caso que es la mente y la red. Entonces tratamos de codificarlas, hacer que haya una coexistencia y documentar ese proceso a través de todo lo que son los archivos digitales. Cómo se hace la implementación en este caso de la segregación de ese mismo conocimiento. Bueno, por otro lado tenemos lo que sería el cambio generacional. Podemos ver que las nuevas generaciones no leen libros, sino que consultan en Google. Esto más allá directamente como tal, las precisiones que se estaban dando, donde realmente estamos creando más que todo analfabetas que carecen de ese tipo de elocuencia, y digamos que el hecho de que ya ni siquiera se pueda leer y guardar información repercute en muchos ámbitos de la vida. También cambian los patrones básicos de lectura, básicamente haciendo la misma transición, tratando de buscar las definiciones más precisas y exactas acerca de lo que es una obra en particular y demás. Tenemos una reflexión personal, el Technological Self. Carl vivió la transición de juventud a la lógica adultez digital. En este caso, podemos ver que, digamos, parientes cercanos, adultos mayores que tenemos cerca, encuentran todo el tiempo en ese tipo de transición y de adaptación. La reflexión que sí se quisiera dar en este momento es que básicamente nos han convertido en unas máquinas que pueden manipular otras máquinas y pueden enseñar a otros seres humanos a manipular máquinas. Entonces se ha convertido básicamente en sentirse en ese hall humano, donde somos máquinas de procesamiento veloz, donde todo el tiempo estamos generando esa adaptación y ese conocimiento previo para poder acceder a este tipo de información. Entonces también se convierte en otro tipo de degradación. Tenemos unas consecuencias psicológicas. El cerebro se vuelve adicto, digamos, a la forma en la que el Internet lo alimenta, ya que tenemos todo a la mano, tenemos esa inmediatez. Entonces digamos que hasta para guardar contactos, digamos, en el dispositivo, el hecho de tener el número de la pareja, de la mamá, del padre, de la hermana, etcétera, ya no se vuelven tan necesarios, de que contamos con esa memoria de bolsillo. Ya todo lo tenemos documentado en el dispositivo móvil y podemos comunicarnos de una forma muchísimo más óptima y muchísimo más rápida. Incluso fuera de línea podemos ver que sentimos esa ansiedad por conectarnos. Es el hecho de comprender que las redes sociales ahora establecen un tejido social, tratan de documentar básicamente lo que sería esencialmente la falta y la necesidad de expresarnos, de comunicar ideas y demás. Entonces, pragmatizar y sintetizar todo lo que es el ser humano mediante una red social nos vincula a un proceso donde queremos crear todo como imagen y semejanza, queremos pasar de la transición de lo tangible a lo intangible. Tenemos ahora lo que es la crítica y autocrítica, que sería pues básicamente la conclusión pues este capítulo. Hay una frase final que me gusta mucho, que es echada de menos mi viejo cerebro. Creo que es con lo que puedo concluir, ya que básicamente, como lo me indico allí, hay beneficios reales, pero todo esto tiene un costo. Y es ese tipo de daño que nos estamos haciendo, un daño colateral que, digamos que a nivel de estratificación y digamos que como se ha constituido en cuanto a nivel de sociedad, tal vez las personas que tienen una posibilidad económica un poco más estable, un poco más rentable, tienen otro tipo de alternativas para poder gestionar estos tipos de uso de las tecnologías. Y ellos puede que den un mejor uso a lo que nosotros normalmente lo estamos haciendo. Depende netamente como tal del sujeto en sociedad y cómo se vincula el proceso de la tecnología. También es necesario rescatar que pues no se trata de rechazar la tecnología, sino de comprender su impacto profundo y hablar de todo esto, que básicamente es entender que hay una proyección a futuro con la tecnología, y por más que digamos muchas personas en este caso cesen y ya básicamente no puedan hacer un trato de vínculo directamente con el conocimiento en el plano terrenal, podemos hablar de que hay una especie de sancofa donde tenemos que entender que hay que volver a la raíz, hay que entender el significado de dónde venimos, a dónde vamos y qué queremos hacer. Entonces, todos estos principios fundamentales creo que hacen parte de lo que es el proceso de la tecnología y la vinculación con el ser humano en sociedad. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.